Hola gente, soy Valentín Quiroga, les voy a explicar el apartado de progresión. Es sumamente importante que semana a semana nos mantengamos progresando para que continuemos desafiando las fibras musculares y producir adaptaciones. Tenemos diferentes formas de progresar. Una de ellas es el progreso, por ejemplo, en las repeticiones. Vamos a explorar qué es lo que hay en el progreso de repeticiones. Si no sumamos peso, repeticiones o series, la proximidad al fado, que es la cantidad de repeticiones que nos quedan hacia la última repetición posible, se mantiene o incluso aumenta, porque semana a semana nos vamos a volver mejores. Entonces, si la semana anterior estuve a 3-4 repeticiones del fado, esta semana vuelvo mejor, por ende, la carga y las repeticiones con las que entrené la semana anterior ya no generan el mismo desafío. Necesito, de alguna manera, aumentar algo, sumarle algo. Adherir repeticiones, sumar repeticiones es una muy buena manera de mantener la proximidad al fado, porque, como les mencioné anteriormente, si la semana anterior estuviste trabajando a 3-4 repeticiones del fado, esta semana puedes agregar 1 o 2 repeticiones y acercarte un poquito más al fado muscular y seguir desafiándote constantemente. Es una idea casi obligada cuando tenemos pares de mancuernas que son muy grandes. Por ejemplo, si tenés una mancuerna con la que estás trabajando en el rango 10-20, estás llegando a 15, 20 repeticiones, y la próxima mancuerna con la que podés trabajar supera demasiado en el peso. Entonces, con la próxima mancuerna no podrías hacer ni 5. En este caso, es casi mandatorio que agregar repeticiones, porque si agregas peso, si saltás las mancuernas, no podrías hacer ni 5 repeticiones. Entonces, es muy importante, cuando las mancuernas tienen un salto muy grande, agregar muchas repeticiones. En las series que ya hemos excedido las 30 repeticiones, está prácticamente prohibido, porque por lo general nosotros recomendamos trabajar en el rango entre 20 y 30 repeticiones, salvo que estés en condiciones subóptimas, entrenando en tu casa. Si estás entrando en el gimnasio, es sumamente favorable entrenar entre el rango de 5 y 30 repeticiones. Si te excedes de 30 repeticiones, lo ideal sería agregar peso y no agregar repeticiones para volver a meterte dentro de la zona de intensidad. Posiblemente no sea lo mejor en estos casos, por ejemplo, cuando nos pasamos del rango de repeticiones que está planificado. Si yo he planificado trabajar en el rango entre 5 y 10 repeticiones, y en un ejercicio el progreso en repeticiones me ha llevado a exceder las 10 repeticiones, quiere decir que me he excedido del rango donde yo pretendía trabajar. Entonces la idea es evitar seguir agregando repeticiones y excederme en el rango de intensidades en el que tengo planificado entrenar. Otro de las grandes opciones que tenemos es el progreso en la carga. De nuevo, si no sumamos algo, si no sumamos carga, la proximidad al fado se va a ir hacia abajo e incluso cada vez vamos a estar más lejos del fado muscular, justamente por volvernos cada vez más fuertes. Adherir carga, sumarle peso a las máquinas, sumarle peso a las mancuernas, sumarle peso a una barra, es una muy buena manera, una forma excelente de mantener esta proximidad al fado, las repeticiones en reserva. Cuando la carga es muy baja, estamos hablando de el exceso de las 30 repeticiones, es casi mandatario porque necesitamos agregar peso para bajarlo en el rango de repeticiones y mantenernos dentro de la zona de intensidades. Muy recomendado, ¿sí? Ampliamente recomendado es aumentar las repeticiones aumentar el peso cuando las repeticiones nos dejan fuera del rango. Como mencionamos anteriormente, si tenemos planificado hacer en el rango entre 5 y 10 y el progreso en repeticiones me está haciendo salir del rango, me está sacando del rango de intensidades donde pretendo trabajar, es muy efectivo aumentar un poco la carga, no mucho, pero es importante aumentar un poco la carga para volver a meterme dentro de la zona de intensidades donde pretendo trabajar. No hay nada mágico, no es una variable sumamente importante, si bien es relevante para, como mencionamos anteriormente, mantenernos cerca de esa proximidad al fado y dentro del rango de repeticiones que estamos planificados a entrenar. No es nada mágico, no es necesario que todas las semanas aumentes el peso, no es algo mandatario. Es importante que agregues peso cuando el número de repeticiones está excediendo el rango que has planificado, pero el resto
podés mantenerte progresando con las repeticiones y, como vamos a mencionar enseguida, con las series, y no es necesario que aumentes la carga. De hecho, cuando estás buscando crecimiento muscular, aumentar carga todas las semanas, todo el tiempo, no es una de las formas más efectivas de realizarlo. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Que aumentes el peso solo cuando sea necesario, cuando te estás excediendo del rango de repeticiones, cuando querés trabajar dentro de un rango de repeticiones y el progreso en repeticiones te ha llevado a salirte del rango planificado. E incluso, como mencionábamos anteriormente, es problemático en el caso de las mancuernas, porque muchas veces las mancuernas tienen saltos que son muy grandes y que de una mancuerna a la otra nos produce un salto de peso muy grande y el número de repeticiones que vas a ser capaz de realizar con las mancuernas más grandes va a ser muy poco, muy pequeño y no te va a permitir mantenerte dentro del rango que está planificado. Por otra parte, se puede progresar en las series. Vamos a utilizar un algoritmo que es sumamente sencillo de entender y que lo van a poder procesar cuando estén entrenando, cuando se pongan a entrenar, van a poder situarse dentro de este algoritmo y poder entender cómo funciona el progreso, cómo funciona agregar series semana a semana. Primero vamos a tener en cuenta la recuperación. Muy importante la recuperación. Si se recuperan a tiempo, si ustedes, por ejemplo, entrenan el lunes, vamos a poner un caso particular, las piernas, los cuádriceps, entrenaron los cuádriceps el lunes y tienen que planificar volver a entrenar el jueves y se recuperan el martes o el miércoles. Eso quiere decir que se han recuperado antes de tiempo y es posible que puedan entrenar un poco más. Por otro lado, es importante el rendimiento, porque por ejemplo, yo puedo llegar recuperado, pero puedo empeorar el rendimiento. El rendimiento es la cantidad de repeticiones, la carga que ustedes realizan en cada uno de los entrenamientos. Si ustedes llegan a un entrenamiento sobrados y se dan cuenta que están mejorando el rendimiento cada vez que van al gimnasio, es posible que puedan entrenar un poquito más, por ende, vamos a agregar una o dos series. Es una muy buena idea. En la investigación científica hay una relación casi directa, casi lineal, entre la cantidad de series que se realizan, es decir, el volumen, y el crecimiento muscular. Entonces, si te estás recuperando, estás llegando bien y el rendimiento va hacia arriba, es importante quizás agregar una o dos series más a ese grupo muscular. Por otro lado, si se recuperan justo a tiempo, imagínense de nuevo, entrenamos el lunes y se recuperan justo para el jueves, es preferible no agregar mucho. Incluso pueden llegar a agregar una serie, pero yo les recomendaría que sean un poco más conservadores, permítanle al cuerpo sobrevivir una semana más, y en la próxima semana le pueden llegar a agregar una serie. No es necesario, no es mandatario. O incluso, tengan en cuenta también el rendimiento. Si ustedes ven que llegan recuperados, pero mantienen el rendimiento, pueden llegar a agregar alguna serie. No es necesario, pero en el caso de que quieran, pueden hacerlo. No mucho más de una serie. Ahora, por otro lado, si han llegado a entrenar el jueves, entrenaron fuerte el lunes, llegan el jueves, y no han llegado recuperados, e incluso llegan justos, porque a mí me ha pasado en algunos casos que he llegado con dolor muscular a alguna sesión, pero esto es muy importante porque esto es lo que clasifica básicamente un entrenamiento como efectivo. Mantienen el rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Llegué con dolor, llegué un poco complicado, pero mantuve el rendimiento. Es decir, tuve que quizá usar un poco más de energía, me costó un poco más el entrenamiento, pero mantuve el rendimiento que venía realizando en este ejercicio, la misma carga o incluso en algunos casos pueden haber agregado una repetición. No agreguen series. Llegaron justos. Esto quiere decir que su cuerpo está procesando todavía las adaptaciones, se está recuperando, no está totalmente recuperado, por ende, denle la posibilidad de que se recupere, se adapte, para que la semana que viene puedan volver mejor. Si ustedes agregan series, va a ser algo sumamente contraproducente para el rendimiento físico de la semana que sigue de esta sesión. Les puede pasar también que no lleguen recuperados, que se hayan pasado de la rosca o que sea quizás una alarma para tomarse un descanso. Si han llegado al entrenamiento y están sumamente adoloridos, están congestionados, le duelen algunas articulaciones e incluso no pueden dar con el rendimiento que tenían planificado, es claro que necesitan tomarse una sesión de recuperación o incluso una semana de descarga. Esto lo pueden hablar con su entrenador, pero es muy importante que cuando ustedes puedan verificar esta información y piensen para adentro, che, me siento cargado, me siento congestionado, me siento un poco
débil o siento que no puedo alcanzar el rendimiento que tenía planificado, no pasa absolutamente nada. Tómense una sesión de recuperación, esto es un proceso totalmente normal, e incluso la semana de descarga. No es ningún problema, es algo totalmente esperable en un proceso de entrenamiento en el que cada entrenamiento nos arroja una cierta cantidad de fatiga. Gente, espero que les haya servido la tabla de progresión.